Bueno, queridos amigos, continuamos entonces en este caso, en este capítulo, con algunas de las dolencias cardíacas o vinculadas a lo cardíaco realmente, no necesariamente lo cardíaco, también en temas circulatorios, y son dolencias que son importantes tenerlas en cuenta dentro de las causas de muerte que hablábamos inicialmente, que eran parte de la estadística importante y de lo que se supone que es en muchos casos la causa de muerte, como es por ejemplo la arteriosclerosis, algo que es importante también detallar. La arteriosclerosis en general, hay un problema complicado dependiendo de la ubicación. Si es en el cerebro, por ejemplo, hay un conflicto de no poder comprender determinadas cosas o no poder sacarme de la cabeza determinados pensamientos muy poderosos que son recurrentes y que yo le estoy dando vueltas. Mientras cuando yo tengo arteriosclerosis, por ejemplo, en las piernas, tengo conflictos en general con que yo no puedo salir de mi casa. No puedo salir de mi casa, hay un problema. Mientras la arteriosclerosis en general, en conjunto, poderosa, refiere a que yo no puedo dar amor o no logro a la vista de los demás dar el amor que es necesario y que todos me recriminan, que no lo doy. Tenemos que entender que la arteriosclerosis en definitiva es esa enfermedad degenerativa o que se considera degenerativa en las arterias, originada por la placa que se sedimenta en la pared de la arteria. Pero en la realidad, miren cómo es. Es un depósito aceitoso, lipídico, de tipo liposo, y esto es muy importante porque fíjense cómo es. Ese depósito aceitoso, lipídico, lo que hace es que me permite que la sangre fluya más rápidamente, más fluidamente a través de todo mi sistema arterial. Si bien con mucha lógica la medicina obviamente comprende que esto desde otro lugar lo entiende de la manera que esa placa se endurece y angosta, en definitiva, la sección de las arterias limitando el flujo de sangre rica en oxígeno en nuestro organismo y complica las cosas. Pero es un sistema dual en la realidad, limita la sección de la arteria, pero aceita la arteria para que la sangre fluya más rápidamente, con mayor velocidad. Fíjense, miren lo que les digo. Mi sangre, ahora estamos hablando del clan, mi sangre, que es una sangre espesa en cierta medida, yo logro que se mueva con mayor velocidad por mi sistema arterial a pesar de su viscosidad o a pesar de lo espesa que es. Hay conflictos vinculados muy importantes con respecto a la dureza que yo tengo, al no querer dar amor, no alcanzar, no querer dar amor, no poder decir un te quiero en muchos aspectos. Como decíamos en materia cerebral, obviamente tiene mucho que ver con lo que yo no me puedo quitar de la cabeza, pero en muchos casos tiene que ver con quién yo pienso que soy. No puedo pensar cómo puedo volver a ser para volver a ser aquello que yo era y volver a tener muchos territorios que yo tenía o dominar nuevos territorios en algunos casos, pero muchas veces dentro de esa evaluación de dónde yo estoy, qué es lo que yo logré hacer
o qué es lo que no logré hacer en mi vida, aquello que yo tenía pensado y no logré hacer o logré hacer en mi vida. Ese es el punto principal de la arteriosclerosis a nivel cerebral, obviamente como siempre a nivel de que el conflicto es absolutamente comprendido. Este depósito empieza a desaparecer de nuestras arterias. Pero sobre todo hay que hacer análisis muy poderosos a nivel cuántico, porque mucho de nuestra percepción de lo pesado del clan, de lo espeso del clan, de lo espeso de mi sangre, tiene que ver con quiénes son quienes me rodean. Obviamente, mientras, por ejemplo, de otra manera, los aneurismas, que son aquel ensanchamiento que parece anormal de las paredes de una arteria, las arterias y los vasos sanguíneos, esos vasos sanguíneos tan importantes para nosotros. El aneurisma crece y da la idea de que puede romperse y provocar una hemorragia peligrosa y en muchos casos la muerte. La mayoría de los aneurismas ocurren normalmente en la aorta, la arteria principal, aquella que sale del corazón y pasa por el pecho. También pueden ocurrir en otras arterias del cerebro y otras partes del cuerpo, pero obviamente si un aneurisma cerebral se rompe, produce un accidente cerebrovascular, un ACV, un derrame cerebral. Pero miren lo que es un aneurisma. Se produce en general en la fase de reparación de los conflictos y está relacionado con territorio también, pero en general en vagotonía, cuando se repara, cuando los vasos se reparan. Fíjense, el edema del vaso sanguíneo puede hacerlo explotar. Aquí es que hay que buscar una comprensión, una lucha permanente que tal vez yo tenga con mi clan, con toda mi familia, con ese grupo de gente. Miren lo que les digo, con mi clan, con la presión que el clan puede ejercer en mí de alguna manera. Por eso es que los aneurismas en general en la cabeza tienen más bien que ver con el conflicto de pensar en irme. Yo estoy pensando en irme de una vez de todo esto que estoy viviendo. Y a veces no comprendo por qué un miembro de mi familia se fue y me dejó. De alguna manera se fue y me dejó. Yo no lo comprendo, obviamente, y tengo el aneurisma. Pero miren cómo es. Obviamente, si produce un derrame cerebral, entonces yo ya paso a sacarme la sangre de la cabeza. Miren lo que les digo. De repente estamos hablando de ese mismo pariente o de alguien que yo quiero sacarme de la cabeza, en el que vivo pensando permanentemente y no soporto eso. Causo un derrame cerebral y me saco mi sangre de la cabeza, aquella que estoy permanentemente pensando. Mientras, como cuando dijimos antes, cuando hablamos de un aneurisma en la carótida, volvemos a hablar de la carótida, ahí volvemos a hablar de la intelectualidad, porque ese es el suministro a nuestro cerebro. En general, el miedo de tener una pérdida de territorio, tal vez no tan cercano, un poco más distante, por una desvalorización importante intelectualmente hablando, por no haber razonado lo suficientemente bien, no haber reflexionado lo suficiente o de la forma perfectamente correcta, y nos lleva a un territorio que no es absolutamente central, es un territorio más distante en general, mientras el aneurisma de la aorta en general es una pérdida de territorio atenuada, es un territorio distante, es diferente, que en general tiene problemas con la presión de mi padre, que me quiere echar de este territorio,
como le decíamos, hay muchos problemas de aorta con las congregaciones religiosas o con los grupos religiosos. Fíjense, en muchísimos casos, con el padre que me quiere echar, que me quiere sacar, ¿verdad? O que no me deja ir de alguna manera. Es un conflicto atenuado de territorio, es un conflicto complejo, pero donde son cosas que el territorio no se pasa al primogénito, no se pasa al mayor, y ese territorio es dividido y queda en la familia. Pero con respecto, por ejemplo, en otro aspecto, los infartos al miocardio, vamos a contarles una historia totalmente real. Miren cómo es un ejecutivo de una empresa norteamericana que viene a la consulta desde muy lejos, desde otros países, y solamente quiere comprender, fíjense, porque van a empezar a tener cada vez más, luego de que ustedes empiecen a trabajar, van a empezar a tener cada vez más personas que quieren comprender la realidad, quieren saber qué es lo que pasa, por qué pasa como ustedes están haciendo ahora. Yo lo veo cada vez más en mis propias consultas. Las palabras entender, comprender, enterarme, son muy importantes y muy frecuentes, porque la gente quiere entender cómo funciona el sistema. Como les decía, un ejecutivo de una multinacional en la realidad que está basado en Sudamérica, en su país de origen. Miren lo que les digo, él se fue a Estados Unidos y volvió y ahora lleva adelante su trabajo para director para Sudamérica, cuando en determinado momento le mandan otro ejecutivo para que colabore con él en segundo lugar, para ayudarlo en su trabajo que se había incrementado muchísimo, ese trabajo que tenía que realizar en Sudamérica. Él tenía que viajar por todo Sudamérica y este ejecutivo empieza a tomar territorio, miren lo que les digo, empieza a tomar decisiones, ¿verdad? Que si bien está totalmente subordinado a él de punto de vista rango y sueldo y todo lo demás, empieza a tomar decisiones en determinadas cosas que a él le empiezan a incomodar. Pero por otro lado sucede algo fantástico. Miren cómo es. El padre de este muchacho y de su hermano fallece de un infarto al miocardio. El padre fallece porque no tenía sus pastillas para ponerse debajo de la lengua. Fallece en su casa sin encontrar dónde están las pastillas sublinguales. Fíjense, y la madre se queda con esa idea. Luego de fallecido el padre, al año, el aniversario, la madre manda a confeccionar 2 cápsulas. Miren lo que les digo, es fantástico esto. 2 cápsulas de oro ovaladas, enroscables, con una cadena de oro y con el nombre grabado del padre de estos muchachos. En esas cápsulas, la madre incluye 3 pastillas sublinguales para la prevención del infarto al miocardio. Fíjense, es de loco, pero fíjense cómo es eso. Estas cápsulas de oro con cadena de oro relativamente gruesas para que no se le rompa y las tengan siempre consigo. La madre se las regala con las pastillas incluidas y les pide por favor que renueven las pastillas cada tanto, una vez por año, y que las lleven siempre con ellos puestas, para que no le suceda aquello que le sucedió a su esposo, el padre de estos chicos, en su propia casa, donde, según ella, muere por no encontrar las pastillas sublinguales que podían detenerle el infarto al miocardio. Miren cómo que trabaja la mente. Ahora, 5 años después, este joven empieza a tener inconvenientes, como le decíamos, inconvenientes
en su oficina con su segundo al mando, en cuanto a que él, mientras su jefe, él, viajaba por Sudamérica, él tomaba decisiones un poco más allá de su rango, un poco más allá de lo que debía de tomar. Tomaba decisiones, en definitiva, que rozaban con su autonomía y con el poder de decisión que él tenía como director de la oficina. Empieza a tener discusiones territoriales, obviamente, diariamente. Se da cuenta que su segundo siempre está como espiando las cosas que hace, no le parece a él que es así, lo que hace y lo que no hace. También va aleccionando a las secretarias para que le hagan caso y determinadas cosas que este hombre empieza a vivir, como ustedes lo van a tener muy claro, como una pérdida de territorio, de su dominio sobre su representación de esta poderosa empresa norteamericana. Ahora, miren lo que sucede sincrónicamente. Este joven ejecutivo se dispone un día a salir de su casa en Sudamérica, como les decíamos, pero cuando baja al garage el auto no le arranca. No le arranca, no le arranca, no le arranca, y él está basado en un país ecuatorial con una temperatura elevada y hace la evaluación de irse caminando a su oficina, que es a unas 15 cuadras, y él dice, le parece absolutamente coherente y posible sin ningún problema, y entonces, como se trata de un país complejo, desde el punto de vista de seguridad, pese a que está en un barrio muy bonito, él sube y decide dejar en su casa su portafolio, su reloj y su cadena de oro. Miren cómo es. Es fantástico desde el punto de vista cerebral, desde el punto, está dejando la prevención del infarto en su casa. ¿Se dan cuenta cómo es la cabeza, cómo trabaja la cabeza? Esto es impresionante. Ustedes que son almas antiguas y tienen las cosas ya muy claras, en algún aspecto ya vaticinan lo que va a suceder. No se anima a ir a caminar esas 15 cuadras con una cadena de oro en el pecho, porque se iba a sacar la corbata, obviamente, deja todo en su casa y se va para su oficina. Cuando llega a su oficina, transcurrido el mediodía, entra en una discusión poderosa con su segundo, como no podía ser de otra manera, porque todo es sincrónico, respecto a las decisiones que toma este subordinado, sobre el territorio que él no debe exceder. Él estaba tomando decisiones prácticamente al mismo nivel de su jefe, y obviamente, ¿qué es lo que le sucede? Obviamente, infarto al miocardio. ¿Por qué? Miren, porque la pérdida de territorio es absoluta y es fuerte y desde hace tiempo, pero él siempre tiene su cápsula consigo permanentemente. Entonces está seguro que no hay problema, pero en este caso no la tiene y el infarto es inminente. Empieza a tener dolor del lado izquierdo del pecho, tiene paralización de su brazo y obviamente automáticamente infarto, sin la pastilla sublingual que en teoría debía salvarle la vida. Pero fíjense, es un tema mental. Obviamente su secretaria llama a la unidad coronaria, viene la unidad y él está internado mucho tiempo y se recupera lentamente de su lesión al miocardio. Pero fíjense las sincronicidades perfectas, porque esto ocurre en la realidad casi exactamente a los 5 años del infarto al miocardio de su padre. Y él, justo ese día, a los 5 años del infarto al miocardio de su padre, se le ocurre salir sin su cápsula protectora, por lo pronto psicológicamente protectora, emocionalmente protectora. No me va a suceder nada porque tengo la cápsula colgada del pecho.
decide salir sin la cápsula por temas de seguridad, tiene una discusión igual que como tenía otros tantos días o un poco más fuerte en el aniversario del infarto de su padre y tiene exactamente lo mismo que su padre, infarto al miocardio. Obviamente acá hubo que hacer un análisis cuántico inmediato y él es exactamente igual a su padre. Pero esto para que comprendan algunas cosas, como algunas personas dicen, la prevención del infarto al miocardio, cosa que no existe y es muy tridimensional en la realidad, porque como siempre decimos, las afecciones de este tipo vienen ante un estrés momentáneo, poderoso, pero inesperado, como siempre lo decimos, y las sincronicidades se dan a la perfección para que todo cuadre y para que todo funcione como debe hacerlo en un aniversario de aquello que sucedió antes. Por eso es muy importante que analicemos el tema de las sincronicidades, algo que vamos a analizar más adelante y con gran detenimiento. Las sincronicidades en nuestra vida. Ustedes van a comprender qué es lo que pasa. Van a comprender que la muerte y obviamente las afecciones fisiológicas tienen muchísimo que ver con ciclos y aniversarios de una poderosa manera y el subconsciente lo maneja de forma absolutamente perfecta. Conscientemente no entendemos nada porque está muy difícil para nuestro entendimiento habitual, muy lejano a nuestro entendimiento habitual. Vamos entonces a tratar de aquí en adelante las infecciones respiratorias. La primera causa en los países de bajos ingresos y en el sexto lugar se encuentra en los países de altos ingresos. Pero es importante en los países de bajos ingresos porque es el primer lugar. Y tenemos que comprender que esto viene de nuestro sistema respiratorio, donde obviamente las células de nuestro cuerpo necesitan el oxígeno para funcionar y para crecer. Cuando se respira, los pulmones toman el oxígeno del aire y lo llevan al torrente sanguíneo. Generalmente en un día normal respiramos unas 25.000 veces. Esto no es poca cosa, porque ustedes se dan cuenta que las personas que tienen enfermedades pulmonares tienen dificultades muy complejas para respirar y son millones de personas que tienen enfermedades pulmonares en el planeta, centenares de millones. En la realidad, inclusive si se reúnen todos los tipos de enfermedades desde el punto de vista pulmonar, si se juntan todas esas en una bolsa con el EPOC y otras causas de mortalidad, sin duda hasta en los países de primer mundo, de ingresos más elevados, serían la tercera causa de muerte sin lugar a dudas. O sea que no se crean que solamente en los países de bajos ingresos o de tercer mundo es que esto sucede. En realidad allí tienen el primer lugar, pero en todo el mundo tienen un lugar extremadamente importante. Y se refiere siempre a los trastornos, a muchos tipos de trastornos que afectan los pulmones, como por ejemplo el asma, las enfermedades obstructivas como el EPOC, las infecciones más simples como la gripe, la neumonía, la tuberculosis, el cáncer de pulmón y muchos otros problemas respiratorios que ustedes van a poder ir analizando a la perfección. Hay que entender que el foco de control de los pulmones en general se encuentra en el tronco cerebral y está a la derecha. Comprende el manejo de las glándulas de la mucosa de los bronquios y los alvéolos pulmonares. Esto es muy importante, puesto que dentro de los pulmones la actividad
principal, el intercambio gaseoso, lo ejecutan los alvéolos, que son los que hacen concretamente ese intercambio gaseoso en la medida de que procesan el oxígeno, lo retienen y expulsan el gas carbónico, hacen ese intercambio totalmente purificando nuestra sangre y dotándola de oxígeno. Pero hay algo simbólico que hay que comprender muy profundamente. En todas las culturas en general, fíjense, miren qué importante, la esencia de la vida, así como lo llamaban unos y otros en la realidad alrededor del planeta. Miren, el chi, el ki, el prana, ¿verdad? Todo aquello que las diferentes culturas ancestrales manejaban como la energía de la vida, está contenido para nosotros en el aire. Según todas esas culturas poderosas, se extrae del aire circundante, por lo que el aire, en definitiva, termina siendo para nosotros simbólicamente la energía de la vida, lo más importante, necesario para continuar con vida es el aire, simbólicamente hablando y realmente hablando. También desde el punto de vista simbólico, también hablamos del último aliento de la vida, la última respiración, o hablamos al principio del soplo de la vida. Hablamos de la primera respiración, del aliento de la vida. Hablamos siempre de esta energía ancestral, la energía de la vida. Es por eso, en realidad, que nuestro cerebro vincula la respiración con la vida directamente. Y es por eso que en términos respiratorios hay dilemas muy fuertes e importantes cuando hay un gran miedo a morir. Es que hay un peligro de no poder procesar ese chi, ese ki, ese prana, el oxígeno que debe tomarse para continuar con vida. Por eso es que el miedo arcaico que hay detrás de todos los problemas respiratorios y pulmonares, siempre es el miedo al ahogo, el miedo arcaico al ahogo, a la asfixia, de alguna manera, a la muerte por asfixia, por sofocamiento muy profundo, de no poder tomar esa bocanada de aire necesaria para pasar al minuto siguiente. Pero los alvéolos pulmonares se encuentran especialmente afectados por la tuberculosis y el cáncer. Pero miren qué es la tuberculosis. En la realidad es una infección bacteriana causada por aquel germen llamada el Mycobacterium tuberculosis, el bacilo de Koch. Pero en la realidad suele afectar, dice la 3D, fíjense, suele atacar los pulmones, pero puede dañar algunas otras partes del cuerpo. Ellos dicen que se disemina a través del aire cuando se estornuda y una serie de cosas más. Pero vamos a comprender que esto no es absolutamente así y no tiene nada que ver. En la realidad, la tuberculosis es un conflicto muy importante y muy fuerte a nivel personal, donde hay un miedo a la muerte poderosísimo e inminente. Miren lo que les digo, a la muerte inminente. Esto no está fácil de comprender. Como es, la mente analiza obviamente esa situación. Se nota que en la realidad la tuberculosis tiene reflejado un aspecto social muy poderoso que está asociado con las condiciones de vida. Durante los últimos años del siglo XIX y el siglo XX, las condiciones de vida, miren lo que estoy diciendo, sí, por supuesto, se considera que es una de las principales enfermedades humanas de las que se tiene constancia.
Algunos la fijan en 15, 20.000 años, porque hablan del microorganismo. Pero en realidad tiene que ver con las condiciones de vida, fíjense, otra vez. Y ese es el principal tema del que estamos hablando. Una de las principales epidemias de tuberculosis vino apenas finalizó la Segunda Guerra Mundial. Miren lo que les estoy diciendo. ¿Cuándo finaliza la Segunda Guerra Mundial? Es un poco ridículo, ¿no? No lo es, porque como siempre explicamos, los conflictos se expresan en el momento que los estamos viviendo o en la resolución del conflicto. Apenas termina la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la posibilidad de esa muerte inminente y poderosa que puede caernos encima cualquier día y a cualquier hora, en cualquier momento, una gran parte de la población de Europa se infecta de tuberculosis. Por eso ese miedo a la muerte es importantísimo, a sentirme asfixiado, a tener el aliento cortado, mantener prolongadamente una tristeza muy profunda, un miedo a la muerte detrás. Hay que verificar siempre en la genealogía, a nivel cuántico, si hubo otras afecciones por tuberculosis en los familiares. En general es una fase de reparación de los alvéolos pulmonares. Del adenocarcinoma de pulmón. Miren lo que les digo, es un poco increíble porque nos dan una vacuna que termina eliminando el bacilo de Koch y es el bacilo de Koch el que nos salvaría si tuviéramos cáncer de pulmón, porque es el bacilo de Koch el que deterioraría, desarmaría los tumores pulmonares para volver al estado de normalidad. Por eso es que están íntimamente ligadas estas dos afecciones, el cáncer y la tuberculosis. Hay ciertas especificidades, por ejemplo, cuando tenemos una tuberculosis que se considera cervical, en general se considera ahí que puede ser también por un ataque del alfa de la familia, del número 1 de la familia, o de alguien que me pone la soga al cuello o me tiene con la soga al cuello cervical, mientras que la tuberculosis ganglionar se considera que hay detrás una simbología similar al que me tienen tomado de la garganta, me han puesto un cuchillo en la garganta, yo estoy de alguna manera limitado en mi vida por esa presión sobre mi garganta, simbólicamente hablando, entre comillas. Pero ¿por qué decimos todo esto? Porque ese adenocarcinoma, que se llama adenocarcinoma de los alvéolos pulmonares, se va generando lentamente, a veces con una pequeña molestia respiratoria, pero no mucho más que eso, para brindarnos mayor capacidad de respiración. Pero ahora vamos a hablar de algo muy importante para la descodificación biológica, porque esta es una de las dolencias que son preferidas para el conflicto de diagnóstico. Miren, ¿qué es el conflicto de diagnóstico? Porque, ¿qué es en definitiva? Miren, ¿cómo funciona? Miren cómo es. Siempre sucede, en general, cuando el médico de absoluta buena fe, trabajando en lo que él entiende está absolutamente correcto, da un diagnóstico poderoso a su paciente. Fíjense cómo es. En el caso, obviamente, del cáncer pulmonar, le da un diagnóstico de cáncer pulmonar. Y para esto hay un perfecto ejemplo que ha generado la gente de la nueva medicina germánica, de acuerdo a los dictados de Hammer, con el gato y el ratón. Se lo vamos a poner aquí a continuación para que ustedes lo comprendan, puesto que es un tema
muy difícil. El médico en realidad emite un diagnóstico, pero que para el enfermo, tomado de una manera subjetiva, poderosa, porque el enfermo está en la situación del enfermo, eso es lo que hay que entender. Se convierte en un pronóstico. Miren lo que les estoy diciendo, que está con toda la carga conflictual, empoderado por toda la carga conflictual de esa dolencia que estamos viviendo. Esto es muy complicado porque es muy poderoso. Automáticamente yo recurro a mis recuerdos, a toda la información que yo tengo ancestralmente y hoy por hoy sobre esta enfermedad, sobre este problema. Y obviamente encuentro muchísima información a nivel cuántico y lo convierto en un pronóstico. Esto es gravísimo, es mucho más grave que la enfermedad en sí, porque es exactamente lo mismo cuando no hay diagnóstico, cuando los médicos dan vueltas y están buscando, vamos a hacerle otro análisis, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ponerle tal cosa, vamos a buscar por allá, vamos a hacer tal y cual otro examen para darnos cuenta. Un caso perfecto de esto lo tuve hace días cuando a alguien le encuentran nódulos en la tiroides con una ecografía. Entonces profundizan en esa ecografía y lo envían a la capital del país a hacerse medicina nuclear, un centellograma para encontrar esos nódulos y para determinarlos con mayor precisión. Obviamente hasta esa hora había sido asignada con muchísimo retraso, un mes después de que le encontraron los nódulos. Entre tanto, el consultante vino a la consulta y resolvió su inconveniente. Fíjense, los nódulos se fueron y él va a Montevideo a hacerse el centellograma. Se hace el centellograma y en el centellograma no aparece nada. Los médicos se miran entre sí, no comprenden cómo lo mandan a hacer un examen de ese calibre y asumen que están en un error. Miren lo que pasa. Por lo que le dicen que su tema no es tan simple que regrese al día siguiente. Esto automáticamente genera una situación de ansiedad enorme en él. Enorme, porque le dicen vuelva mañana porque esto no está claro. Y al día siguiente le hacen el centellograma y no encuentran nada. Por suerte lo devuelven con el informe y él regresa a Punta del Este, se hace los chequeos, le hacen una nueva ecografía y le dicen sí, obviamente es real, no sé qué tomó, qué hizo usted, qué pasó, pero no están, no tiene absolutamente nada. ¿Qué tomó además de lo que nosotros le dimos? No, yo tomé el medicamento que ustedes me dieron, pero además, ¿qué tomó para que esto se fuera? Porque con ese medicamento no se va. Pero eso no es la parte importante. Lo importante es el estrés inmediato que causa cuando a él le piden que regrese al día siguiente, porque no es tan sencillo lo que él tiene y no lo pueden determinar. Eso compromete totalmente el paciente. En esos momentos, el paciente se vuelve loco, nos llama por teléfono entre medio de esas consultas en la noche, alojado en Montevideo en un hotel, y nos dice, ¿puede ser que ya no haya nada? ¿Puede ser realmente que ya no haya vestigio de los nódulos? Obviamente que sí, es cuántico, y entonces ahí se queda tranquilo, y él va tranquilo al día siguiente. Pero en un paciente que está enfermo, esto es terrible, porque el paciente empieza a especular con lo que esos médicos le dicen y empieza a extrapolar en la gráfica de su progreso con esa dolencia, empieza a ganar el miedo.
Obviamente es muy complejo, hay muchísima información junto con esto, muchísima publicidad. Yo la oigo en la radio, usted piensa que no tiene un cáncer de mama, pero no lo sabe. Hágase un chequeo y esté seguro de que no lo tiene. Esto es muy complicado porque tenemos publicidad. Hasta es uno de los rubros más importantes. Yo encuentro radios donde es el rubro más importante hoy por hoy. Aquí se da mucho, muy seguido, por ejemplo, con las mamografías y con los análisis de cuello de útero, que son obligatorios aquí para salvar a la gente, pero fíjense, cualquier cosa que suceda, se le pide al consultante, al paciente, que regrese una y otra vez porque hay que profundizar, porque algo hay, no está bien. Esto es terrible, yo lo he tenido con funcionarios que les han pedido de regresar diciéndole porque no está bien, no está claro, su cuello de útero no está bien, tenemos que revisarlo y ver otra vez. Pero el miedo es instantáneo. En defensa a ese diagnóstico empezamos a generar cambios en nuestro organismo así. Hay que olvidar, no hay que olvidar que el miedo a la cosa muchas veces genera la cosa. Esto es complicadísimo. Vamos a ver si podemos ponerles un pedazo del video del gato y el ratón, que es fantástico, o brindarles ese video en diferido porque también tiene derechos de autor, pero ustedes pueden buscarlo, Nueva Medicina Germánica, el gato y el ratón, está inclusive traducido al español. Queridos amigos, vamos a continuar también con Nueva Medicina Germánica con mucho gusto. Gracias.